Solo siendo flexible como el junco, se puede resistir atado a la raíz del ideal, la furia de los temporales. De los 40 y tantos presidentes del Consejo de Ministros que gobernaron España en la turbulenta primera mitad del siglo XX, fue Portela el de mayor edad y el más atípico. Gozó de fama de mullidor electoral, pero en las únicas elecciones que hizo como jefe de gobierno resultó derrotado. Cuando se hizo cargo del gobierno de la República, tenía 20 años de experiencia parlamentaria y había ocupado cargos de máxima responsabilidad con monárquicos y republicanos, pero no vivía de la política y continuaba estando de paso en la capital de España. El presidente del gobierno español ocupó entonces la suite principal del Palace, un hotel que le dispensaba trato de mejor cliente desde hacía muchos años.